Para Estados Unidos y el mundo, el Ministerio Internacional Fuego de Dios presenta su programa Fuego de Dios con el pastor Yamal Salem. Yo lo declaro en el nombre de Jesús mis pecados. Yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor, y seré por gloria en medio de ella. Zacarías 2:5. Bienvenidos. Dios te bendiga en esta preciosa mañana. Te saluda el pastor Yamal Salem. Para mí es una bendición poder llegar en este día a la intimidad de su hogar. Queremos saludar a todos los televidentes que nos están viendo aquí en la ciudad de Houston, Texas, la ciudad espacial, y a todas las ciudades alrededor de Houston, y a todos aquellos que nos están viendo a través de la señal satelital de Nación TV, llegando a 32 naciones desde Alaska, lo que es Canadá, lo que es el Puerto Rico, el Caribe y todo lo que es Centroamérica. Queremos saludarles en esta preciosa hora, en este precioso día, y también este satélite está cubriendo parte de Colombia y parte de lo que es Venezuela. Ahí queremos saludarle en esta preciosa hora, bendecirle en el nombre del Señor, y saludar también a todos nuestros hermanos que nos están sintonizando también en México, porque hay una fiel sintonía en la Ciudad de México. Queremos bendecirles en el nombre de Jesús, y a todas aquellas ciudades donde ya Nación TV está entrando en diferentes ciudades, en diferentes naciones. Saludarle también a aquellos que nos siguen a través de la internet, bendecirles en este precioso día en el nombre del Señor. Hay mucha gente que nos está viendo en otras ciudades, en otros lugares, y también en otras naciones. Queremos saludarles y decirles a usted que nos sintoniza por primera vez, no es una casualidad. Dios tiene un propósito maravilloso para su vida. Dios tiene un propósito maravilloso para su familia. Dios tiene un propósito para usted, querido amigo, querido amiga. Les saludamos en este precioso día, y estamos en vivo aquí desde los estudios de Nación TV. Para mí es una bendición en este día sábado. Me acompaña mi esposa. Amén, es una alegría estar aquí bendiciendo a cada uno de ustedes, declarando que, como siempre, que cada mañana son nuevas sus misericordias, y hoy nos gozamos en su presencia, nos gozamos de ver las cosas que el Señor está haciendo con cada uno de nosotros, de ustedes. Declaramos que hoy es un día de salvación, declaramos que hoy es un día de sanidad, de liberación, de refrigerio. Hay cosas grandes que Dios está dando al pueblo, hay bendiciones que Dios que tiene preparada para cada uno de ustedes. Así que me alegro de estar aquí acompañando en esta hermosa mañana a mi esposo y poder estar también con ustedes. Así es, y sabemos que en este día, este es el día que hizo el Señor, y hoy Dios nos ha puesto en nuestro corazón compartirle una palabra que yo sé que va a ser de mucha bendición para su vida, de mucha fortaleza en estos tiempos en los cuales necesitamos ser fortalecidos con el poder de Dios. Y queremos darle gracias a Dios porque Dios es fiel y porque para siempre es su misericordia. Y queremos también decirle en este día que mientras nosotros estamos compartiendo esta palabra con ustedes, usted está en sintonía de su programa El Kairos de Dios. El Kairos de Dios significa el tiempo de Dios, significa el momento de la intervención de Dios en la vida del ser humano. Los griegos definían la palabra tiempo en dos palabras, el cronos y el kairos. El cronos era el tiempo del ser humano, era el tiempo diario de cada persona en esta tierra, pero el kairos era para ellos un momento especial. Ellos decían que era el momento de una buena suerte, pero nosotros sabemos que para los hijos de Dios no hay una buena suerte, sino que hay una intervención divina de Dios. Hay un momento en el cual Dios viene a intervenir en nuestras vidas, y viene a intervenir en nuestros hogares, viene a intervenir en nuestras familias, y viene a intervenir aún en nuestras finanzas. Sabemos que Dios es un Dios que se manifiesta de una manera poderosa y maravillosa, y ese kairos, ese tiempo oportuno de Dios, ese tiempo de la manifestación de Dios para su vida es esta mañana. Usted que está ahí en su casa, usted que está ahí en su hogar, yo quiero decirle una cosa: no cambie de canal, porque hoy Dios tiene una palabra poderosa para su vida. Y vamos a estar compartiendo con mi esposa en este día acerca de uno de los salmos, el Salmo 121. Posiblemente usted lo ha leído, posiblemente usted en alguna vez lo ha escuchado, y este es uno de los salmos
muy especiales que escribe el rey David. Y vamos a leer este salmo del verso 1 al verso 8 y luego vamos a estar compartiendo acerca de este salmo que habla acerca de la protección, habla acerca de un Dios que no se duerme, de un Dios que no está adormecido, un Dios que no está distraído, sino un Dios que está atento a la necesidad y al clamor de aquellas personas que necesitan esa intervención de parte de Dios. Amén. El título de este salmo dice: Jehová es su guardador. Y dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Gracias a Dios por esta palabra esta Amén. mañana. Amén. Y esta palabra nos habla acerca, primeramente, el verso 1 dice: alzaré mis ojos a los montes. Alzaré mis ojos a los montes. Y todos sabemos un poco acerca de la historia de David. David era un pastor de ovejas. Antes que David fuera escogido y elegido para ser el rey de Israel, David a lo que él se dedicaba era a pastorear ovejas, a cuidar las ovejas. Y David sabía que en ese momento en el cual cuando él como pastor cuidaba esas ovejitas, él sabía que habían lobos, sabían que habían peligros, sabían que habían situaciones difíciles. Y David comienza escribiendo este salmo, dice: alzando sus ojos a los montes. Me imagino yo que cuando las ovejas eran amenazadas por esos lobos, por esos peligros, ellas alzaban sus ojos, ellas comenzaban a ver de dónde estaba su pastor, dónde estaba su ayuda, dónde estaba su protector. Pero David dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y eso es lo que hoy en día mucha gente se pregunta, y mucha gente dice: ¿de dónde vendrá mi ayuda? Cuando David habla acerca de los montes, David se está refiriendo acerca de las cosas naturales, de las cosas físicas de esta vida. Y muchas veces cuando el ser humano está pasando esas situaciones difíciles, el ser humano alza sus ojos buscando una ayuda. Y algunos piensan que su ayuda es el vecino, algunos piensan que su ayuda es el jefe, algunos piensan que su ayuda es el hermano o la hermana, algunos piensan que su ayuda es alguien que está ahí a su alcance. Pero David habla mucho más allá, David va mucho más allá de esa ayuda humana. David declara diciendo: ¿de dónde vendrá mi socorro? Amén. El salmista se expresa de una manera, en una forma de pregunta. Y cuando realmente él se da cuenta de que él mismo tiene la respuesta, de alzar su mirada hacia ese Dios todopoderoso, al Dios Jehová, al Jehová, ese Dios que no falla, ese Dios que ha prometido estar con cada uno de nosotros todos los días de nuestra vida, que Él no descansa, Él está siempre en vela por cada uno de nosotros, que realmente en esos momentos de dificultad, en esos momentos de prueba, en esos momentos donde no podemos ver más que hacia arriba, a alzar nuestra mirada y decirle verdaderamente: Señor, de ti viene mi socorro. Así es, y David comienza a declarar y comienza este salmo: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y yo le pregunto a usted que me está viendo en esta mañana, en este día, usted que nos ha sintonizado, quizás usted se ha preguntado: ¿de dónde va a venir su ayuda? ¿Cómo usted va a salir de esa situación difícil? ¿Cómo usted va a salir de esa necesidad? ¿Cómo usted va a salir quizás usted dirá: me siento acorralado, me siento sin salida, me siento que no sé cómo voy a salir de esta? Algunos dirán. Pero David declara diciendo: alzaré yo mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y David se va mucho más allá, porque por naturaleza el ser humano piensa que su ayuda viene de esta tierra. Pero David declara diciendo en el verso 2, y David da una respuesta, y David reconoce que él, cuando era pastor de ovejas, cuando él cuidaba esas ovejitas,
las alimentaba, y cuando venía el lobo o venía el león, David se encargaba de guardarlas y de cuidarlas. Y David declara diciendo en el Salmo 2, en el verso 2 dice: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. David va mucho más allá de una ayuda humana. David va mucho más allá de la ayuda de una persona de aquí, de este mundo. David reconoce que su ayuda, que su socorro viene de ese Dios que hizo los cielos y la tierra. Y cuando David declara diciendo: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, no se está refiriendo a cualquier persona, se está refiriendo a un Dios vivo, se está refiriendo a un Dios poderoso, a un Dios que conoce la necesidad del ser humano, a un Dios que sabe que hay limitaciones, que como humanos tenemos limitaciones, pero Él viene a romper esas limitaciones, Él viene a nuestra vida. Y lo que es imposible para nosotros como seres humanos es posible para Dios. Lo que es inalcanzable con Dios, usted puede alcanzarlo, como dice Hebreos capítulo 11, dice que por la fe alcanzaron las promesas. Entonces nosotros podemos ver claramente que David reconoce que la ayuda, el ayudador, ese protector, esa persona que va a venir a socorrerlo, es ese Dios que hizo los cielos y la tierra. Y Dios hoy le está hablando a usted en esta mañana, querido amigo, querida amiga, hermano y hermana, que su ayuda, que su socorro, que su fuerza, que su luz, que su salvación, que su sanador, que su proveedor, que el que sustenta su vida es ese Dios que hizo los cielos y la tierra. Quizás usted ha estado viendo los montes, quizás usted ha estado esperando quizás en la llamada de alguien, pero déjeme decirle una cosa: su ayuda es Dios, su ayuda es ese Dios que hizo los cielos y la tierra. Quizás en ese momento el salmista David se encontraba en un momento de dificultad. Y él exclamaba diciendo: bueno, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿Quién será el que podrá librarme de esta situación? Y yo imagino que de repente él empezó a recordar en cuántas situaciones el Dios que a él servía, el Dios que a él creía, que él creía, lo había librado, lo había protegido, le había dado respuesta. En cada momento quizás se le vino yo pienso que quizás se le vino como una película, y el Señor recordándole de todas, de dónde el Señor lo había librado, que lo libró del gigante, lo libraba de los osos, lo libraba de cada situación que él pasaba, pero el Señor ahí estaba. Y dijo: ¿de dónde vendrá mi socorro? Pero él sabía que verdaderamente no había otro lugar, no había otra persona de quien él podía recibir un socorro, de quien él podía recibir esa liberación, de quien él podía recibir esa protección, de quien él podía recibir una respuesta, que el Dios viviente, que el Dios de los ejércitos, ese Dios que lo había librado antes. Y es que muchas veces cuando estamos en situaciones difíciles, pareciera que el mundo se viene encima, pareciera que no hay respuesta, pareciera que no hay salida en aquella circunstancia, pero solo nos queda mirar hacia arriba, solo nos queda creer y confiar que Dios va a hacer el milagro, creer que Dios nos va a dar la salida. Y recordemos que así como el Señor nos libró ayer, nos libró el año pasado, nos libró años atrás, Él lo seguirá haciendo, porque Él es el mismo, como dice Hebreo, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ese mismo Dios que le dio salida al pueblo de Israel, ese mismo Dios que estuvo con David en esos momentos difíciles y que él decía: ¿de dónde vendrá mi socorro en este momento? Él se empezó a recordar y a decir: bueno, el Señor me ha librado de tantas cosas, solamente de Él yo puedo recibir ese socorro, yo puedo recibir esa respuesta, solamente de ese Dios todopoderoso yo puedo recibir esa protección. Y Él declara: mi socorro verdaderamente viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. El salmista aquí declara el poder, que Él es un Dios de poder, Él es un Dios de milagros. Ese mismo Dios que creó los cielos y la tierra, ese mismo Dios que creó el mar, ese mismo Dios que creó los animales, ese mismo Dios que te creó a ti antes de la fundación del mundo, ese mismo Dios que Él ya tenía planes contigo
Cuando Él estaba creando los cielos y la tierra, ya habían planes para nosotros. Ese mismo Dios es el único que nos puede socorrer. Es el mismo, es el único Dios. No podemos ya buscar en otro lugar, no podemos esperanzarnos en el hombre, no podemos esperanzarnos en cosas, en el dinero. Realmente hay situaciones que solamente nos queda alzar la mirada y confiar en Él. Amén. Y David alza sus ojos mucho más allá de los montes, mucho más allá de las circunstancias, de las situaciones, de dónde podía venir su ayuda, quizás del mejor amigo, el familiar más cercano, pero David reconoce que su socorro, que su ayuda viene de ese Dios que hizo los cielos y la tierra. Y dice el verso 3, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Algunos piensan, cuando están pasando situaciones difíciles, y Dios nos ha dado la oportunidad de poder orar y poder ministrar a muchas personas que nos llaman, que nos piden consejo y darles palabras de ánimo, darles palabras de aliento, porque nosotros hemos conocido a ese socorro. Nosotros conocemos a ese Dios que nos ha socorrido aún como familia, aún personalmente yo he visto la mano de Dios aún en mi propia vida cuando quizás ya no hay nada que hacer, solamente esperar que Dios pudiera hacer algo. Y cuando David habla acerca de esta situación y dice de dónde vendrá ese socorro, recuerdo en cierta etapa de mi vida que me llevaron al hospital y los médicos pensaban que en ese momento que tenía un problema serio en mi corazón y ellos habían tomado la determinación de operarme, de abrir mi corazón. Y cuando yo me di cuenta de esas cosas, yo estaba en una habitación de un hospital aquí en la ciudad de Houston y recuerdo que en ese momento yo comencé a sentirme, humanamente me comencé a sentir que en ese momento no había nadie ahí tan cerca. Yo necesitaba que alguien me abrazara, yo necesitaba ver a alguien que yo conociera y en ese momento no había absolutamente nadie. Pero en ese momento recuerdo exactamente que antes de que estos médicos me llevaran ahí al quirófano para abrir mi corazón, recuerdo que yo me quité el oxígeno, me quité todo lo que estaba en mis venas. Y recuerdo que yo me paré y yo alcé mis ojos a ese Dios que hizo los cielos y la tierra. Y yo le dije, Señor, yo no tengo a nadie en este lugar. Me gustaría tener algún familiar, me gustaría tener en este momento que estuviera cerca a mi esposa, a mis hijas. Pero en este momento, Señor, por las circunstancias no puedo tener absolutamente a nadie. Pero en este momento yo sé, Señor, que tú estás en este lugar, que tú estás en esta habitación y que tú eres mi sanador. Y alcé mis ojos a ese Dios de los cielos y le dije, Señor, tú eres ese socorro, tú eres mi sanador. Y en la presencia de Dios llenó aquella habitación de ese hospital y tocó mi vida y me fui y me recosté y los médicos regresaron, me hicieron otros exámenes y recuerdo que ellos al final aparecieron como varios médicos y vinieron y me hicieron los últimos chequeos antes de darme al quirófano y ellos me dijeron, queremos decirte que te hemos hecho varios exámenes y algunos hemos repetido y verdaderamente no te hemos encontrado absolutamente nada. Eres un hombre sano y regresas para tu casa. Dios hizo un milagro, Dios vino y Dios sanó aquello que quizás para mí era imposible, pero para Dios era posible. Y yo me identifico con este salmo porque David dice, no dará tu pie al resbaladero. A veces cuando estamos pasando estas situaciones pensamos que nuestro pie va a resbalar, pensamos que nos vamos a hundir en el lodo, pensamos que vamos a perecer, pensamos que ya no hay esperanza para nuestra vida. Pero dice David, ni se dormirá el que te guarda. No se va a dormir el que te guarda. Qué lindo es eso. Saber que tenemos un Dios que está las 24 horas al día, está despierto. Probablemente usted me podrá llamar a mí en horas hábiles, nos podrá usted llamar para decirnos, pastores, necesitamos que ore por mí, necesitamos un consejo. Pero llega un momento como seres humanos que así como usted, así nosotros también tenemos que dormir. Tenemos que tener esos horarios para poder descansar. Pero Dios no duerme. Amén. Dios está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Él está disponible cada segundo, en cada instante que una vida, que una persona viene y se levanta para venir y decir, yo necesito que Dios visite mi hogar. Yo necesito que Dios me sane. Yo necesito que Dios me restaure. Yo necesito que Dios me perdone. Dios está disponible. Y dice, ni se dormirá el que te guarda. Dios no se va a dormir.
porque Dios está despierto y Él está atento a responder tus oraciones y tu clamor. Amén. Ahí donde tú estás, no sabemos en qué lugar tú te encuentras ahora. Quizás estás en tu habitación, quizás estás en tu trabajo. Déjame decirte, la presencia de Dios está visitándote en esta madrugada. La presencia de Dios está visitándote en esta mañana. Y Él te dice, hijo mío, no temas, no desmayes. Yo soy tu Dios, el que te guarda, el que te cuida, el que ha prometido. Imagínate, qué tremendo. Es una promesa de Dios el estar con cada uno de nosotros siempre, que Él no nos iba a desamparar, que no nos iba a dejar huérfanos, que Él enviaría al Consolador, que el Espíritu Santo iba a estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Así que no te sientas solo, no te sientas desamparado. Hay un Dios que vela por ti, hay un Dios que está guardándote, hay un Dios que está cuidándote, hay un Dios que ha puesto su mirada en ti en esta mañana y te dice, no temas, no temas. Yo he escuchado tu clamor, yo he escuchado esa oración. Y muchas veces es como que hemos estado clamando en situaciones difíciles y no escuchamos respuesta del Señor. No escuchamos como que el Señor no nos ha escuchado, pero el Señor te está escuchando. Deja que Él va a hacer la obra. Eso tenlo por seguro. No sé cuándo, lo hará hoy, lo hará mañana, pero Él te dice, hijo mío, no temas. Cree en mí, cree en mí. Él es tu guardador, Él es el que está velando por ti, Él es el que no duerme. No duerme, dice aquí, ni se dormirá el que te guarda. Él es el que vela por ti, Él es tu Padre, Él es tu Creador, el que hizo los cielos y la tierra, dice el salmista, al Dios Todopoderoso. Y esa es una exaltación a ese Dios que creó, imagínate, el que creó los cielos y la tierra. Ese es el mismo Dios que hoy te dice, yo estoy velando por ti, yo he escuchado ese clamor, no tengas miedo. Tú no estás solo. A esta hora de la mañana, a esta hora de la madrugada, Él te dice, tú no estás solo. Recuérdalo, yo estoy contigo. Y es una promesa de Dios para cada uno de nosotros, que Él ha prometido no dejarnos solos en ningún momento de nuestra vida. Yo no sé en qué circunstancia tú te encuentras ahora. Yo no sé qué circunstancia, qué situación tú estás viviendo. ¿Qué prueba? ¿En qué prueba tú te encuentras? Pero déjame decirte, el Dios que tú sirves, el Dios que tú has creído en esta mañana, es el que te guarda. Y ese Dios es el que no se ha dormido, es el que está velando por ti. Los 365 días del año, como decía mi esposo, las 24 horas del día, Él está allí para rescatarte. Él está ahí para librarte. Él está ahí para protegerte. Él está ahí para amarte. Él está ahí para declarar cosas grandes para tu vida y bendecirte en cada momento. Amén. Aleluya. Y David dice en el verso 4, he aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Amén. Yo puse ahí abajito, puse mi nombre, yo puse ahí Yamal y su casa. Y dice, he aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Yamal y su casa, el que guarda a Yamal y su esposa, el que guarda a Yamal y a sus hijas. No se adormecerá ni se dormirá el que guarda mi vida. Quizás mis amigos, mis hermanos en Cristo, aquellos consiervos que compartimos, hablamos de todas las cosas que Dios ha hecho, pero llega un momento que sabemos que ese amigo, ese consiervo, llega un momento que quizás está ocupado o quizás está descansando, está dormido y quizás tú lo podrás llamar y quizás te podrá responder en algún momento, pero quizás en algún momento no te podrá responder porque quizás puede ser que esté dormido o quizás esté ocupado, quizás esté en una reunión, pero Dios no se duerme, Dios no se distrae, Dios está despierto. Y hay una historia en el libro de Primera de Reyes, capítulo 18. Y esta historia habla acerca del profeta Elías. Y esta historia habla acerca de Elías y los profetas de Baal. En ese momento Elías convoca a los profetas de Baal, estos profetas con falsas enseñanzas, con falsas doctrinas que tenían confundido al pueblo de Israel. Y los llama y les dice, llegó el momento en el cual nosotros vamos a ver verdaderamente quién es el verdadero Dios.
Los profetas de Baal tenían sus dioses, tenían sus costumbres, tenían sus hábitos y ellos invocaban a sus dioses y mucho pueblo estaba siendo engañado, pero vino el profeta Elías y le dijo, vamos a levantar un altar y el Dios que haga descender ese fuego del cielo, ese Dios será el verdadero Dios. Y dice que vino Elías y le dio la oportunidad a los profetas de Baal y les dijo, ok, ustedes van a tener la oportunidad de poder invocar sus dioses, de poder invocar su socorro, su ayudador, y para que este pueblo pueda ver realmente si ese socorro que ustedes tienen es verdaderamente el verdadero Dios. Y dice la palabra que estos profetas de Baal comenzaron a invocar a sus dioses, comenzaron a invocar su socorro. Y mire lo que sucede en Primera de Reyes capítulo 18, el verso 26. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal, el nombre de su Dios, desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos. Pero no había voz ni respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo, gritad en alta voz, porque Dios quizás está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarlo. Estos profetas de Baal comenzaron a invocar su socorro y dice la palabra que lo comenzaron a hacer desde la mañana hasta el mediodía y no sucedió absolutamente nada, no pasó nada, no sucedió absolutamente nada. Y dice que en ese momento el profeta Elías comenzó a decirle, probablemente el Dios de ustedes, el socorro de ustedes va de camino, quizás está ocupado, quizás está dormido y hay que seguir gritando, hay que seguir hablándole fuerte para que te pueda oír. Y dice que Elías se burlaba de ellos porque Elías sabía que lo que ellos, el socorro de ellos era un socorro que tenía oídos pero no oía, tenía ojos pero no miraba, tenía boca pero que no hablaba, tenía pies pero no caminaba, tenía manos pero no palpaba. Elías sabía que lo que ellos estaban invocando no era el verdadero socorro. Elías sabía que el único socorro era ese Dios que había hecho los cielos y la tierra. Y dice, y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a sus costumbres hasta chorrear sangre sobre ellos. Comenzaron a hacer muchísimas cosas. Amén. Para que llamar la atención de Dios. Y comenzaron a gritar y comenzaron a cortarse su piel porque ellos pensaban que esa era la manera de llamar la atención de su Dios para que su Dios mirara y le respondiera. Pero dice la palabra que no le respondió absolutamente nada. Amén. Más bien los dejó avergonzados. Y el Dios que Elías les estaba presentando, ese Dios que nunca nos deja avergonzados, ese Dios que escucha, ese Dios que está a las 24 horas, ese Dios que ha prometido estar con nosotros, ese Dios que nos guarda, ese Dios protector, ese Dios sanador, ese Dios libertador. Ese era el Dios que Elías le estaba diciendo, bueno, ese es el Dios que yo creo, ese es el Dios que no te va a dejar avergonzado, ese es el Dios que desciende fuego del cielo, ese es el Dios que hace maravillas, ese es el Dios que Elías le estaba presentando a estos hombres. Y mira qué tremendo, esos dioses que ellos creían, esos dioses que tenían boca pero no hablaban, oídos pero no oían, manos pero no palpaban, pies pero no caminaban. Esos dioses, como dicen, de palo, ¿verdad? Esos dioses de cera, esos dioses que no hay respuesta. Pero el Dios de Elías era un Dios que responde. Y ese mismo Dios de Elías es el mismo Dios nuestro. Es el mismo Dios tuyo. Es el mismo Dios que hoy te dice, yo no te voy a dejar avergonzado. Cree en mí porque yo he prometido estar contigo todos los días de tu vida. Así es. Y dice el 29, y pasó el mediodía y ellos, dice, siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecer el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase. ¿Quién iba a responder? Una imagen no iba a responder. Los dioses que ellos tenían no iban a responder. ¿Por qué? Porque ellos no tenían ojos pero no miraban, tenían oídos pero no oían. Y escúcheme lo que entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí, y todo el pueblo se acercó y arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Ese altar donde se tenía que presentar el sacrificio estaba arruinado, y lo primero que David hace es arreglar ese altar. En pocas palabras, arreglar
usted me dirá, pastor, ¿qué tengo que hacer yo para que Dios me responda? ¿Qué tengo que hacer yo para que Dios oiga mi clamor? Lo primero que usted tiene que hacer es ponerse a cuentas con Dios. Lo primero que usted tiene que hacer es arrepentirse si usted le ha fallado a Dios, si usted ha pecado, porque la palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte, pero la dávida en Cristo Jesús es vida eterna. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces, lo primero que el ser humano tiene que hacer es ponerse a cuentas con Dios, arreglar su relación con Dios, lo que estaba quebrado, y decirle, ok, Señor, si yo te he fallado, si he cometido errores, hoy aquí estoy y yo te pido perdón. Y Dios te va a perdonar y Dios te va a limpiar. Elías arregla ese altar. Y mira lo que sucede luego. Y cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, el sacrificio, se acercó el profeta Elías y le dijo, Jehová, Dios de Abraham, Dios de Isaac y de Israel, de Jacob, sea hoy manifiesto que tú eres el Dios de Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña y las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Y viendo todo el pueblo se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Aquellos profetas de Baal invocaron a esos dioses, invocaron a esos dioses que ellos decían que los que les daban salvación, los que les daban socorro, los que les proveían, los que les suplían. Y cuando ellos comenzaron a invocar a esos dioses, no sucedió absolutamente nada. Hoy sabemos, aún en la India hay millones, miles de dioses. Hasta una vaca es un dios. Hasta un mono es un dios, hasta una rata es un dios. Hoy el hombre ha hecho con sus propias manos imágenes diciendo que este es Dios. Aún el pueblo de Israel, cuando Dios lo sacó con mano poderosa de Egipto, y cuando Moisés estaba en el monte Sinaí y Moisés se tardó en descender, el pueblo comenzó a decir, Moisés no viene, y trajeron todo el oro y fundieron el oro, hicieron un becerro y comenzaron a decir que ese becerro los había sacado de Egipto. Comenzaron a decir que ese becerro era el que los había sacado de Egipto. Mire cómo es el ser humano, Dios manifestando su poder, Dios manifestando su maravilla, y todavía el ser humano queriendo hacer una imagen, porque lo que el ser humano quiere ver es tener un Dios que lo pueda ver sus ojos naturales, pero nosotros sabemos que Dios quizás no lo miramos con nuestros ojos naturales, pero espiritualmente nosotros sabemos que Dios está aquí. Nosotros sabemos que, como dice la palabra, donde están 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está el Señor. Y nosotros creemos en esta mañana que Dios está en esos estudios y que el poder de Dios está llegando ahí a la intimidad de su hogar. Nosotros creemos que así como Elías, dice que Elías clamó a Dios y Dios respondió y descendió el fuego del cielo. Y la gente comenzó a decir, el pueblo, verdaderamente el único Dios verdadero es Jehová de los ejércitos. Ese pueblo reconoció que esos dioses, entre comillas, que estos profetas les habían enseñado, profetas falsos, estos engañadores, esta gente que les había enseñado al pueblo, estas costumbres paganas, el pueblo se dio cuenta que esas imágenes no tenían poder. Se dieron cuenta que esas imágenes no podían oír, no podían hablar. Pero cuando Elías clamó a Dios delante de aquel pueblo, dice que Dios oyó la oración de Elías y el fuego descendió del cielo. Yo quiero decirte a ti, querido amigo, querida amiga, querido hermano y hermana, cuando tú clamas a Dios, tienes que estar 100% seguro que Dios te va a responder y que Dios te va a abrir el camino y que Dios va a hacer brotar agua en ese desierto. Quizás usted está en una situación difícil, pero si usted clama a Dios con todo su corazón y usted cree que Dios es poderoso para traer una salida, para que Dios pueda obrar de una manera poderosa en su vida, Dios lo va a hacer en este precioso día. Y dice la palabra del Señor, Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra, tu mano derecha. Amén. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Jehová es tu guardador. Jehová es tu socorro. Jehová es ese Dios que hace que el sol no te fatigue de día ni la luna de noche. Cuando dice, habla del sol de día y la luna de noche, se está refiriendo, hay momentos en nuestra vida que hay momentos en los, donde hay provisión, donde hay dinero, donde hay trabajo,
Y aún en esos momentos Dios está con uno, pero cuando habla acerca de la noche, son esos momentos en los cuales el creyente o ese hijo de Dios, esa hija de Dios está pasando una situación difícil. Aún en esos momentos Dios está ahí. Dios no se ha dormido. Dios no se ha dormido. Amén. Es así como que a Daniel, cuando estaba en el foso de los leones, a Daniel no fue que lo sacó del foso, lo libró dentro del foso de los leones. También vemos el ejemplo de David. A David, cuando se enfrentó al gigante, no le quitó al gigante, lo libró enfrente del gigante, ¿verdad? O sea que en medio de en la dificultad, ahí es donde el Señor no quita la dificultad, sino en la dificultad el Señor te trae respuesta. En la dificultad el Señor te protege. En la dificultad el Señor te da tu provisión. Entonces ahí podemos ver que es el único Dios en donde verdaderamente el salmista se da cuenta que nuestro refugio verdaderamente viene de Él. Solamente de Él. No es de una imagen, no es de amuletos, no es de la suerte, no es de números de suerte, no es que si amaneciste hoy con suerte o que amaneciste con el pie derecho. No, tu ayuda, tu libertador es el Dios de los ejércitos, es el único Dios verdadero. De Él es el que viene nuestro refugio, de Él es que viene tu cobertura, de Él es que viene tu provisión, de Él es que viene tu libertad, de Él es que viene tu sanidad. No es de ningún otro lugar, no hay otro Dios como Él, no hay otro Dios fiel y verdadero. Y ese Dios se llama el Dios Jehová, el Dios todopoderoso, aquel que dio a su único Hijo, al unigénito, para que todo aquel que en Él crea, dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Él es el único Dios y verdadero, ese es el único Dios, ese es el Dios que en esta mañana te estamos hablando, ese Dios verdadero, ese Dios real. No hay otro Dios como Él. No hay otro Dios que te pueda responder, no hay otro Dios que te pueda salvar, no hay otro Dios. Su nombre es Jehová de los ejércitos, ese Padre, el Padre todopoderoso, a ese Dios sin igual. De ese Dios se refería David, el Dios que hizo los cielos y la tierra. De Él viene mi socorro, ese Dios que me ha librado de muchas situaciones atrás. Se da cuenta David, ¿cómo Dios no nos va a librar hoy? ¿Cómo Dios no nos va a seguir librando? Él no se ha cortado su mano. Es el mismo Dios, es el que vive y reina, dice, por los siglos de los siglos. Tremendo. Él es el eterno, el que no tiene fin, el anciano de días. Es el alfa y el omega, el principio y el fin. El mismo ayer, hoy y por los siglos. Ese mismo que estuvo con Abraham, ese mismo que estuvo con David, ese mismo que descendió fuego en este altar, enfrente a los profetas de Baal. Y se dieron cuenta que no eran esos dioses de Baal los que traían respuesta al pueblo. Se dieron cuenta que no eran esos dioses, sino que había solamente uno. Y ese es el Dios que ellos proclamaron. Verdaderamente le dijeron a Elías, ese es el Dios verdadero, el que tú sirves. Ese es el Dios verdadero. Y hoy en esta mañana te decimos, el Dios verdadero es el que está hoy diciéndote, no temas, hijo, yo soy tu socorro, yo soy tu respuesta, yo soy tu libertador, yo soy el que escucho, yo vivo. Resucitó, Jesús resucitó al tercer día. Él no está muerto, mira qué lindo. Él vive y reina. Esa tumba está vacía. Esa tumba está vacía. Él es el que guarda a Israel. Él es el que te dice no temas. Él es el que te abraza. Él es el que cuida de ti. Él es el que te dice, tú eres la niña de mis ojos. Tú eres mi hijo, tú eres mi hija. No temas, yo estoy contigo. Yo lo he prometido. Y una promesa de Dios se cumple. Una promesa de Dios es el amén. Es el sí, es el amén. Es tremendo. Cuando Dios promete algo, Él lo cumple. No hay variación, no hay sombra de variación en Él. No hay cambios en esa palabra. No hay retrocesos. Lo que Él ha prometido para nosotros, para su pueblo, Israel, nosotros representamos a ese pueblo. Nosotros representamos al pueblo de Israel como sus hijos. Y Él ha prometido guardar, dice, el que guarda a Israel. Qué linda esa promesa. Y es de esa promesa que nos tenemos que agarrar. Dice, Jehová te guardará de todo mal.
cuántas situaciones se están viviendo en nuestros países, en Centroamérica, en cualquier lugar que salgan, escuchamos en las noticias de los países centroamericanos, de México, cómo se han levantado los asesinatos, los secuestros, matanzas, pero Dios en medio de todo mal, Él ha prometido guardarte, Él ha prometido cubrir tus hijos, Él ha prometido guardar tu entrada y tu salida. Y mira, no solamente dice yo voy a guardarte este día, sino dice yo he prometido guardar tu entrada y tu salida desde ahora y para siempre. Así que cree que Él es el único Dios, no hay imagen, no hay otro Dios, no hay dioses de palo, no hay dioses, no hay imagen que pueda venir socorro para ti. Tu socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y el salmista David se da cuenta que solamente de Él puede venir ese socorro, solamente de Él puede venir esa esperanza, solamente de Él puede venir esa respuesta, solamente de Él puede venir la protección para mi vida y para mis hijos, para mis generaciones. Así que levántate ahí donde tú estás y cree que ese Dios todopoderoso hoy trae una visitación a tu vida, que el Espíritu Santo no nos ha dejado huérfanos, dijo, no los voy a dejar huérfanos, dijo pastor, yo voy a enviar al Consolador, y esa es la presencia del Espíritu Santo que hoy te dice, no estás solo, yo estoy visitando ese lugar donde tú estás ahora, yo estoy visitando a tus hijos, yo estoy visitando a tu familia, hoy este es el tiempo que Dios visita tu casa, hoy es el día que Dios visita a tu familia, así que y créele a Dios que Él lo hará. Aleluya, así es. Y Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Él te guardará de todo mal. No hay que temer, dice la palabra que Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. La palabra de Dios dice que Él no nos dio un espíritu para estar en esclavitud, sino que Él nos dio el espíritu que clama, Abba, Padre, papito lindo, papito mío. Tú tienes un Padre en los cielos. Y David declara también diciendo aquí en el Salmo 125, como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, era algo que sucede ahí en Israel. Había montes, y David lo sabía, había muchísimos montes. Había muchísimos montes alrededor de ella. Así Jehová está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. Dios está alrededor de ti. Habían muchísimos montes, o usted podrá tener muchísimos, quizás humanamente, lugares donde usted pueda buscar ayuda, pero esa ayuda que quizás usted busca, llega un momento que esa ayuda se termina. El recurso humano se termina, pero el recurso de Dios siempre estará disponible. Antes de poder orar y poder orar por a todas aquellas personas que nos están viendo y poder abrir las líneas telefónicas, hay un video que nosotros queremos presentarles, es un canto que habla acerca de eso. Lo canta Marcos Witt y Vicente Montaño. Cantan este salmo, Salmo 121, que habla, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y esperamos que este canto pueda ministrar su vida y que usted, mientras está escuchando este canto, usted se va a mantener ahí el teléfono de mensajes de texto para que usted pueda mandar sus mensajes de texto, y cuando regresemos vamos a orar y vamos a abrir las líneas telefónicas y queremos decirle una cosa: no se ha dormido el que guarda tu vida. Aleluya. No se ha dormido. Oh, sí. Dios está despierto en todo momento. Y lo único que Dios quiere es que usted tenga fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Si hay algo que le llama la atención a Dios, es la vida de un hombre y una mujer de fe, que le cree a Dios. Usted podrá, quizás en las circunstancias difíciles, lloramos, es verdad, se llora, pero Dios quiere que en ese momento, ese lloro, nos podamos levantar sobre ese lloro, sobre esa circunstancia, situación, y decirle: Señor, yo creo que tú vas a hacer un milagro esta mañana. Yo creo que tú te vas a mover de una manera poderosa en mi vida, que tú eres un Dios grande. Usted tiene que conocer, sus ojos tienen que ser abiertos para que usted conozca que Dios es un Dios poderoso, Dios es un Dios vivo. Aquellos falsos profetas hicieron